Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y hay pantallas que muestran lo que el corazón no estaba preparado para ver. Me llamo María del Carmen Ruiz Mendoza. Tengo 58 años. Y aquella tarde de sábado, mientras tomaba un café en el salón de mi casa, descubrí que mi hijo se había casado, no mediante una llamada, no a través de una invitación olvidada. Lo descubrí porque una conocida me envió el enlace del vídeo. Mari Carmen, ¿has visto esto? Abrí el video con las manos temblorosas. Y allí estaba él, mi Javier, con un traje gris oscuro, caminando hacia el altar. Pero no caminaba solo. No caminaba conmigo, como habíamos soñado tantas veces cuando era un niño pequeño y me decía: «Mamá, cuando me case, tú me vas a llevar al altar, ¿verdad?». Caminaba con ella, con Laura, su suegra, la madre de Victoria, su ahora esposa. Laura sonreía ampliamente, orgullosa, agarrada del brazo de mi hijo, y yo estaba allí, sentada a 300 kilómetros de distancia, viendo todo a través de una pantalla fría. El vídeo tenía más de 5000 visualizaciones, comentarios de felicitación, emojis de corazones, y yo ni siquiera sabía que ese día existía. No lloré de inmediato. Ese tipo de dolor, el que te destroza por dentro, no siempre viene con lágrimas. A veces llega con un silencio frío, con las manos quietas, sosteniendo una taza de café que ya no querías beber. Cerré el teléfono. Me quedé mirando por la ventana y entonces comprendí algo. Mi hijo no solo me había olvidado, me había borrado. Antes de que todo se rompiera, hubo años hermosos. Años que todavía huelen a tarta de manzana recién horneada y suenan como risas en el patio. Javier nació una mañana temprano de febrero. Era mi único hijo. Su padre, Roberto, murió cuando Javier tenía solo 7 años. Un accidente de tráfico que nos dejó solo a nosotros dos, mi niño y yo, aferrados el uno al otro como náufragos en medio del mar. Desde entonces, fuimos un equipo. Yo trabajaba en una farmacia por las mañanas y daba clases de bordado tradicional por las tardes. Él estudiaba, me ayudaba en la cocina y me esperaba con la mesa puesta cuando yo llegaba cansada a casa. Los domingos hacíamos cordero asado con patatas. Él pelaba las patatas mientras yo preparaba el cordero. Me contaba todo, sus amigos, sus sueños, sus miedos. Yo le hablaba de su padre para que no lo olvidara. «Mamá, cuando sea mayor, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí», me dijo una vez cuando tenía 11 años, abrazándome fuerte después de que yo llorara en mi habitación porque no teníamos suficiente dinero para pagar la factura de la luz. Y cumplió su promesa. Estudió ingeniería industrial con una beca, consiguió un buen trabajo. Me compró esta casa pequeña pero digna en el casco histórico de Toledo, donde ahora vivo sola. Me visitaba todos los domingos. Me traía flores. Me llamaba 2 veces al día, hasta que conoció a Victoria. Al principio todo parecía normal. Una chica educada de buena familia. La recibí con los brazos abiertos. Le enseñé mis recetas. Le di el anillo de compromiso que había sido de mi suegra. Pero poco a poco algo cambió. Las visitas de Javier se fueron espaciando. Primero, de todos los domingos a cada 2 semanas. Luego, una vez al mes. Las llamadas se volvieron más cortas, más frías. «Estoy ocupado, mamá. Victoria y yo tenemos planes. Te llamo luego». No dije nada. Una madre aprende a callar para no estorbar. Pensé que era normal, que estaba enamorado, que pronto todo volvería a su lugar. Qué equivocada estaba. La primera grieta no fue un golpe, fue un descuido. Mi cumpleaños número 56. Había preparado albóndigas con salsa de tomate el día anterior, las albóndigas que Javier adoraba desde pequeño, las que yo hacía con 20 ingredientes diferentes y que tardaban horas en cocinarse. Puse la mesa con el mantel bordado que me regaló mi madre. Compré un pequeño bizcocho de chocolate en la panadería del barrio, su favorito. Eran las 2 de la tarde, luego las 4, luego las 6. El teléfono no sonó.
A las 7:30 de la noche, cuando ya había guardado la comida en la nevera y estaba a punto de apagar las velas que había encendido con esperanza, recibí un mensaje de texto. Perdona, mamá, se me pasó. Feliz cumpleaños. Te quiero. 6 palabras, ni siquiera una llamada. Me senté en la cocina frente a ese bizcocho intacto, y algo dentro de mí se rompió en silencio, no con rabia, con tristeza, esa clase de tristeza que te hace preguntarte en qué momento dejaste de importar. 2 semanas después, lo llamé para preguntarle si vendría el domingo. Necesitaba su ayuda para cambiar una bombilla del pasillo que no alcanzaba. No puedo, mamá. Vamos a casa de los padres de Victoria. Es el cumpleaños de Laura. Laura, su suegra. Para ella sí había tiempo. Está bien, hijo, le dije con la voz más firme que pude. Dile que le deseo feliz cumpleaños. Colgué. Me quedé mirando esa bombilla fundida y la dejé así, como recordatorio de que hay cosas que ya no puedo alcanzar sola. Los meses siguientes fueron peores. En Navidad, Javier solo vino a mi casa durante 1 hora aproximadamente. Victoria se quedó en el coche enviando mensajes. Él comió rápido, me dio un abrazo apresurado y se fue diciendo que tenían cena en casa de sus suegros. La familia de Victoria es muy unida, mamá. Tienen una cena grande con todos los tíos, los primos, ya sabes. Sí, lo sabía. Sabía que yo ya no formaba parte de esa ecuación. En febrero, lo llamé para invitarlo a cenar en el aniversario de la muerte de su padre, una fecha que siempre habíamos guardado juntos con respeto y amor. Ay, mamá, Victoria y yo tenemos una boda ese día. Es de una de sus primas. Ya compramos el regalo y todo. Fue entonces cuando sentí que algo más que una grieta se había abierto. Era un abismo, y yo estaba en el lado equivocado. Intenté hablar con él. Lo llamé una tarde y con mucho cuidado, con toda la delicadeza que puede tener una madre. Le dije, Javier, mi amor, siento que ya no nos vemos como antes. ¿Pasa algo malo? ¿Hice algo que te molestara? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No, mamá, no pasa nada malo. Ya no soy un niño. Tengo mi vida, mi pareja. Tienes que entenderlo. Lo entiendo, hijo. Pero, mamá, no empieces. No quiero que me hagas esto difícil. ¿Hacer qué difícil? ¿Echarte de menos? ¿Quererte? Está bien, susurré. Lo siento. Y colgué antes de que me oyera llorar. Pasaron 3 meses sin verlo. 3 meses en los que las llamadas se redujeron a mensajes esporádicos. Hola, mamá. ¿Todo bien? Besos. Fríos. Distantes. A veces me pregunto, ¿cuándo perdí a mi hijo? ¿Fue un día específico o fue una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra sin que nadie lo note? Seguí enviándole mensajes. Buenos días, que duermas bien, cuídate, como si con esas palabras pudiera mantener vivo el hilo que nos conectaba. Él respondía con emojis, un corazón, una carita sonriente, pero ya no había voz, ya no había presencia, ya no había tiempo para mí. Una tarde, navegando por las redes sociales, algo que casi nunca hacía, vi una foto de Victoria con su madre. Estaban en un spa. El pie de foto decía, mi mejor amiga, mi cómplice, mi todo. Te amo, mamá Laura. Y en los comentarios, Javier había escrito, las 2 mujeres más importantes de mi vida. Cerré la aplicación. Apagué el teléfono y me senté en el sofá de esa casa que él me había regalado y que ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacía. A veces, confiamos demasiado en la persona equivocada, o tal vez confiamos demasiado en que el amor que damos será suficiente para no ser olvidados. ¿También te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Hay una mentira que las madres se dicen a sí mismas cuando empiezan a perder a sus hijos. Es solo una etapa. Pasará. Me lo repetí durante meses. Cada vez que Javier cancelaba una visita, me decía, está ocupado. Es normal.
Cada vez que no contestaba mis llamadas y respondía horas después con un mensaje breve, pensaba, está trabajando duro, tiene responsabilidades. Cada vez que veía fotos de él en casa de Laura y su familia, celebrando cumpleaños, cenas, reuniones a las que nunca fui invitada, me convencía de que no quería que viajara tan lejos, que me estaba cuidando. La negación es una droga dulce, te adormece, te protege, te permite seguir funcionando mientras todo se derrumba. Pero había señales, por supuesto que las había. Un día, limpiando mi teléfono, encontré mensajes antiguos de Javier de hace 2 años, cuando todavía me escribía párrafos largos contándome su día, cuando todavía me enviaba fotos de su comida diciendo, no sabe cómo la tuya, mamá, cuando todavía terminaba cada mensaje con, te quiero mucho. Los leí todos, uno por uno, y luego miré los mensajes recientes. Vale, hablamos luego. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento mi hijo, ese niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ese joven que me abrazaba fuerte cada vez que se despedía, se había convertido en un extraño educado que me trataba con la cortesía fría que se tiene con una tía lejana? Intenté acercarme de otras maneras. Le enviaba fotos de recetas que preparaba. Hice el pastel de pollo que te gusta, mi amor. Ojalá pudieras venir a probarlo. Él respondía, se ve bien, mamá. Saludos. Le preguntaba por su trabajo, por sus proyectos. Respondía con monosílabos. Bien, todo bien. Le enviaba mensajes de buenos días con frases motivadoras. A veces ni siquiera los leía. Una tarde de abril, armándome de valor, lo llamé. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera solo 5 minutos. Hola, hijo, ¿cómo estás? Te echo mucho de menos. Hola, mamá. ¿Todo bien? Oye, estoy en una reunión. ¿Puedo llamarte luego? Sí, claro, mi amor. Sin problema. Nunca me devolvió la llamada. 3 días después, lo intenté de nuevo. Javier, hijo, ¿tienes un momento? Dime, mamá, rápido porque voy saliendo. Quería saber si tal vez podrías venir este fin de semana. Haré tu tarta favorita. Podríamos hablar como antes. Silencio. Mamá, este fin de semana vamos a la Sierra de Guadarrama. Los padres de Victoria alquilaron una casa rural. Va toda la familia. Ah, qué bien, hijo. Que lo paséis bien. Gracias. Te mando fotos. Sí, sí, mándalas. Colgué. Me senté en el borde de mi cama y allí, sola en esa habitación donde lo había mecido tantas veces de bebé, donde lo había consolado de adolescente, donde habíamos hablado de todo cuando ya era un hombre, me pregunté, ¿qué hice mal? Repasé cada momento, cada decisión, cada palabra. Fui demasiado presente, fui demasiado ausente, le di demasiado amor, exigí demasiada atención. ¿Qué parte de ser madre había hecho tan mal que mi hijo ahora prefería cualquier plan, cualquier persona, antes que estar conmigo? Empecé a culparme. Tal vez fui demasiado intensa, tal vez lo asfixié con mi amor, tal vez debí dejarlo ir antes, darle más espacio, no llamarlo tanto. Entonces decidí hacer exactamente eso, darle espacio. Dejé de llamarlo todos los días. Dejé de enviar mensajes de buenos días. Dejé de preguntar cuándo vendría. Pensé, si no insisto, si me hago a un lado, volverá por su cuenta. Se dará cuenta de que me echa de menos. Pasó una semana. Silencio. Pasaron 2 semanas. Nada. Al cabo de un mes fue él quien me envió un mensaje. Hola, mamá. ¿Todo bien? No has escrito. Me preocupé. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ves? Sí me echa de menos, pensé. Sí, mi amor. Todo bien. Solo que no quería molestarte. Sé que estás ocupado. No me molestas, mamá. Sabes que te quiero. Te llamo luego, ¿vale? No llamó. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. Mi silencio no hizo que me echara de menos. Solo alivió su conciencia. Ahora podía decirse a sí mismo, hablé con mi mamá.
Todo está bien. Cumplí con mi deber. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde estás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Llegó mayo con lluvias ligeras. Seguí esperando, seguí poniendo excusas, seguí diciéndome que todo era normal, que así eran las cosas cuando los hijos formaban sus propias familias. Pero una parte de mí, muy profunda, muy escondida, estaba empezando a saber la verdad. No era normal que un hijo dejara de ver a su madre. No era normal que solo hubiera venido a mi casa 2 veces en 6 meses, y ambas veces de pasada, con prisa, con el coche en marcha. No era normal que yo supiera más de su vida a través de sus redes sociales que a través de sus palabras. Una noche antes de dormir, cogí mi teléfono y abrí nuestra conversación. Fui subiendo y subiendo y subiendo. Busqué el último te quiero que me había dicho sin que yo lo dijera primero. Tuvo que retroceder 8 meses. Cerré los ojos, abracé mi almohada y por primera vez admití lo que había estado negando durante meses. Había perdido a mi hijo y ni siquiera sabía por qué. La verdad nunca llega de golpe, llega en pedazos, como un rompecabezas que armas sin saberlo, hasta que un día ves la imagen completa y desearías no haberla visto nunca. La primera pieza llegó en junio. Había ido al supermercado, al grande del centro comercial. Estaba eligiendo tomates cuando escuché una voz familiar. No, suegra, de verdad. No se preocupe. Javier y yo ya hemos decidido que la boda será solo con la familia más cercana. Algo íntimo. Ya sabe. Me quedé congelada detrás del pasillo de las verduras. Era Victoria. Estaba con 2 mujeres mayores, quizás tías o conocidas de su familia. ¿Y tu suegra, la madre de Javier?, preguntó una de ellas. Victoria soltó una risita incómoda. Ay, bueno, ella vive lejos, y es un poco complicada. Mi mamá dice que es mejor no crear conflictos. Ya sabes cómo son a veces las suegras. Mejor cada una en su sitio. Las 3 mujeres se rieron. Apreté el tomate que tenía en la mano hasta que sentí que estallaba entre mis dedos. El jugo me chorreaba por los dedos como sangre. ¿Complicada yo? Dejé el carrito abandonado y salí de allí. Conduje a casa con las manos temblorosas, con el pecho ardiendo, con 1000 preguntas golpeándome la cabeza. ¿Boda? ¿Qué boda? Javier no me había dicho nada, nada. Esperé 2 días, 3, una semana. Pensé. Seguro que me lo va a decir. Seguro que lo está planeando como sorpresa. Nada. Entonces, reuniendo todo el valor que tenía, lo llamé. Hijo, ¿podemos hablar? Claro, mamá. Dime. Es que escuché algo y quiero que me lo confirmes. ¿Es verdad que te vas a casar? Un largo silencio. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿quién te lo dijo? Eso no importa. ¿Es verdad? Suspiró. Sí. Sí, mamá. Victoria y yo nos vamos a casar, pero todavía no es oficial. Solo estamos mirando fechas. Y bueno, te lo iba a decir. ¿Cuándo me lo ibas a decir, Javier? Pronto. Es que todo ha sido muy rápido. ¿Y cuándo es la boda? Otro silencio. En agosto, pero es algo pequeño, mamá. Nada formal, solo la gente más cercana. Agosto. Eso era dentro de 2 meses. 2 meses. Y no había tenido tiempo de decirle a su madre que se iba a casar. Entiendo, dije con la voz más firme que pude. Enhorabuena, hijo, espero mi invitación. Sí, mamá. Claro. Ya hablaremos de eso luego, ¿vale? Colgué antes de que notara que estaba llorando. Ya hablaremos de eso luego. Como si fuera una tarea pendiente, como si invitar a tu madre a tu boda fuera algo que se hace después, cuando hay tiempo, cuando conviene. Pasaron las semanas. Junio se convirtió en julio. Esperé esa invitación que nunca llegó. No me atreví a preguntar de nuevo. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de escuchar que no era bienvenida, que era complicada, que mi presencia crearía conflictos. Entonces empecé a hacer algo que nunca había hecho.
investigar. Revisé las redes sociales de Victoria, eran privadas, pero las de Laura no lo eran. Laura compartía todo públicamente, y allí estaba, fotos de pruebas de vestidos con Victoria, fotos de arreglos florales, fotos de un salón elegante con el pie de foto, ultimando detalles para el día más importante de mi princesa, su princesa. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un cubo de agua helada encima. Seguí bajando por su perfil y encontré algo más. Una foto de hacía 3 semanas. Laura, Victoria y Javier sentados en un restaurante elegante brindando con copas de vino. El pie de foto decía, celebrando con mi hijo del corazón y mi hermosa hija. Que Dios los bendiga siempre. Nuestra familia crece. Nuestro hijo del corazón. Nuestra familia. Yo no estaba en esa foto. Yo no estaba en esa familia. Llamé a mi hermana Isabel. Ella vive en Málaga. Es la única persona con la que siempre he podido hablar de todo. Isa, creo que mi hijo se va a casar y no me va a invitar. Me escuchó llorar durante 20 minutos. Luego, con esa voz firme que siempre ha tenido, me dijo, Mari Carmen, tienes que hablar con él cara a cara. No tengas miedo. Eres su madre. Mereces respeto. Y si me dice que no quiere que vaya, entonces sabrás la verdad. Y la verdad duele, pero te libera. No dormí esa noche. Escribí y borré 1000 mensajes para Javier. Todos empezaban igual. Hijo, necesito que hablemos. Pero ninguno me parecía correcto. Ninguno parecía expresar el tamaño del dolor que llevaba dentro. A la mañana siguiente, decidí ir directamente a él, sin avisar, a su piso. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Nadie abrió. Esperé en el coche fuera del edificio, 2 horas, 3 horas. A las 4 de la tarde los vi llegar, Javier y Victoria cargando bolsas de una tienda de decoración. Iban riendo, tomados de la mano. Salí del coche. Javier se quedó paralizado. Su cara se descompuso. Mamá, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. Victoria me miró con frialdad. No saludó. No sonrió. Solo apretó más fuerte la mano de Javier. ¿Ahora? Íbamos a... Sí. ¿Ahora? Subimos al piso. Victoria entró al dormitorio y cerró la puerta con fuerza. Javier se quedó de pie en el salón. No me ofreció asiento. No me ofreció agua. Se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de incomodidad y molestia. Dime, mamá, ¿por qué no me has invitado a tu boda? Bajó la mirada. Mamá, es complicado. ¿Complicado? Soy tu madre, Javier. ¿Qué es tan complicado? Es que Victoria y yo queremos algo pequeño, muy íntimo, y su familia es muy unida, tienen tradiciones, y tú vives lejos, y... Deja de dar rodeos. ¿Me estás diciendo que no estoy invitada? Se pasó las manos por el pelo, se mordió el labio y luego, con una voz que apenas reconocí, dijo, no quiero que haya problemas. Mamá, Victoria y su mamá ya lo tienen todo planeado. Y yo no quiero conflictos en mi día. ¿Conflictos? ¿Qué conflictos podría causar yo? No lo sé, mamá, pero últimamente siento que todo lo que hago te molesta, que siempre quieres más atención, que siempre estás presionándome. Me quedé sin aire. ¿Presionarte, hijo? Solo quiero verte. Solo quiero ser parte de tu vida. Y lo eres, mamá. Pero no puedes seguir siendo el centro. Ya tengo mi vida, mi familia. Esa palabra me atravesó el pecho como un cuchillo. Familia. Yo ya no era su familia. Entiendo, susurré. Perdona por molestarte. Caminé hacia la puerta. Mis piernas apenas me sostenían. Mamá, espera. No, Javier. Está bien. Disfruta tu boda. Disfruta tu familia. Salí de allí. Bajé por las escaleras porque no quería esperar el ascensor. No quería que nadie me viera llorar. Me metí en el coche. Cerré la puerta. Y allí,
sola en el aparcamiento de ese edificio donde vivía el hijo que crié sola, el hijo por el que sacrifiqué todo, grité. Grité hasta que me dolió la garganta, porque ese día entendí que no había perdido a mi hijo. Me lo habían quitado. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en casa. No contestaba llamadas. Apenas comía. Pasaba el tiempo sentada en el sofá mirando fotos antiguas de Javier, de cuando era bebé, de cuando dio sus primeros pasos, de su graduación, de cuando me abrazaba fuerte y me decía, «Eres la mejor mamá del mundo». ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre que me trataba como un estorbo? Mi hermana Isabel me llamaba todos los días. «Mari Carmen, tienes que salir de esto. No puedes dejar que esto te destruya. Ya me destruyó, Isa. Ya no me queda nada. Me tienes a mí, y eso es suficiente». Pero no se sentía suficiente. Nada se sentía suficiente. Una semana antes de la boda a la que no estaba invitada, recibí un mensaje de un número desconocido. «Señora Ruiz, soy Lucía. Trabajé con Javier hace 2 años. No sé si me recuerda». Sí, la recordaba. Una chica joven, ingeniera como mi hijo. Nos habíamos conocido una vez en una cena de empresa. Lucía, claro. «¿Cómo estás?» «Bien, señora. Le escribo porque no sé si debo, pero siento que tiene derecho a saber algo». Mi corazón dio un salto. ¿Saber qué? Sobre Javier y Victoria. Sobre cómo empezó todo. Me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban sosteniendo el teléfono. «Dime, por favor». Lucía suspiró al otro lado. Javier salía con Andrea. La recuerda. Su novia de la universidad. La recordaba. Andrea era dulce, sencilla, estudiosa. Me caía muy bien. Un día Javier me dijo que habían roto, pero nunca me dio detalles. Pensé que simplemente no funcionó. La recuerdo bien. Javier dejó a Andrea por Victoria, pero no fue una ruptura limpia. Victoria trabajaba en el mismo edificio que nosotros. Era secretaria en otra empresa del mismo piso. Y en cuanto llegó, empezó a perseguir a Javier. Le mandaba café a su escritorio, le dejaba notas, lo invitaba a almorzar. Todo el mundo en la oficina se dio cuenta. Se me encogió el estómago. ¿Y Javier? Al principio se hacía el desentendido, pero Victoria es persistente, muy persistente. Y un día, en una fiesta de la oficina, los vimos besándose. Javier todavía estaba con Andrea. Cuando Andrea se enteró, fue horrible. Lloró en la oficina, confrontó a Javier, pero él ya estaba como hipnotizado con Victoria. ¿Hipnotizado? Sí. Victoria es muy manipuladora. No sé cómo explicarlo. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Y cuando Javier empezó a salir con ella, todo cambió. Se distanció de sus amigos, dejó de ir a nuestras reuniones, renunció a su trabajo poco después. Victoria lo convenció de buscar un puesto mejor, uno que pagara más. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Y hay algo más, señora Ruiz, algo que escuché recientemente de una amiga que conoce a alguien cercano a la familia de Victoria. ¿Qué es? Laura, la mamá de Victoria, ha estado casada 3 veces, y las 3 veces logró quedarse con las casas, los negocios, todo. Dicen que es muy inteligente para manipular situaciones a su favor, y que Victoria aprendió de ella. De hecho, el segundo esposo de Laura tenía un hijo, y ese hijo también se distanció de su padre después de que su papá se casara con Laura. Hubo problemas de herencia, peleas. Fue feo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué me cuentas esto, Lucía? Porque Javier no es mala persona, pero está cegado. Y porque me acordé de usted, de cómo Javier hablaba de usted con tanto amor. Decía que era su heroína, que todo lo que tenía era gracias a usted. Y cuando me enteré de que se iba a casar y usted no sabía nada, me pareció muy extraño, muy fuera de lugar, y pensé que alguien debía contarle la verdad. Gracias, Lucía, de verdad, gracias.
Colgué. Me quedé allí procesando todo. Todo empezaba a tener sentido. El distanciamiento, las excusas, la nueva familia. No era solo que Javier se hubiera enamorado, era que habían estado trabajándolo lentamente, metódicamente, para reemplazarme. No pude dormir esa noche. Pensé en llamar a Javier, en contarle lo que había descubierto, pero sabía que no me creería. Me diría que estaba inventando cosas, que estaba celosa, que era complicada. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina, recordé algo. Andrea, la ex novia de Javier, tenía su número guardado de cuando ella y Javier salían y me mandaba felicitaciones de cumpleaños. Le envié un mensaje. Andrea, soy Mari Carmen, la mamá de Javier. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo. ¿Podríamos hablar? Me respondió en menos de una hora. Señora Ruiz, claro que sí. ¿Le gustaría que nos viéramos? Quedamos en vernos en una cafetería al día siguiente. Andrea llegó puntual. Seguía siendo esa chica bonita de ojos tristes que recordaba. Nos abrazamos. Pedimos café. ¿Cómo estás, Andrea? Mejor, señora. Aunque no voy a mentir, lo que pasó con Javier me dolió mucho. Mucho. Cuéntame qué pasó, por favor. Y Andrea me contó todo. Me contó cómo Victoria se metió entre ellos, cómo empezó a enviarle mensajes a Javier, cómo lo convenció de que ella, Andrea, no era suficiente para él, que merecía a alguien de otro nivel. Javier cambió de la noche a la mañana, señora Ruiz. De repente, todo lo que yo hacía le parecía insignificante, que cocinaba mal, que no me arreglaba lo suficiente, que no tenía ambiciones. Y mientras él me decía eso, Victoria le mandaba fotos arreglada, con vestidos caros, en restaurantes elegantes. Le hablaba de viajes, de proyectos, lo hacía sentir a alguien importante. ¿Y qué pasó con tu relación? Un día encontré mensajes entre ellos, cosas que me rompieron el corazón. Javier le decía que yo era demasiado simple, que necesitaba a alguien que lo empujara a crecer. Decía que se sentía atrapado conmigo. Cuando lo confronté, me dijo que estaba siendo dramática, que solo eran mensajes. Pero 2 semanas después, rompió conmigo por mensaje después de 4 años. Andrea se limpió una lágrima que le cayó por la mejilla. Señora Ruiz, yo quería a Javier, de verdad, y sé que él me quería, pero Victoria, ella sabía lo que hacía, y no solo ella. Conocí a Laura una vez cuando fui a cenar con Javier, y esa mujer me miró de arriba abajo y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era maestra de primaria, soltó una risita y dijo, «Qué bonito. Un trabajo tan noble, pero no muy rentable, ¿verdad?» Me hizo sentir tan pequeña, y luego le dijo a Javier delante de mí, «Cariño, asegúrate de encontrar a alguien que esté a tu nivel». Lo dijo sonriendo, como si fuera un consejo de madre. Cerré los ojos. Sentí rabia, una rabia profunda. ¿Y nunca le dijiste nada a Javier? Sí. Le dije que su suegra era grosera, y él me dijo que estaba exagerando, que Laura solo era directa, que no fuera tan sensible. Fue entonces cuando entendí que lo había perdido, porque prefería defender a una mujer que acababa de conocer antes que a mí, que había estado con él en las buenas y en las malas. Andrea tomó mi mano a través de la mesa. Señora Ruiz, sé por qué está aquí, y lo siento mucho por lo que le están haciendo. Javier hablaba tanto de usted. Me contaba cómo lo crió sola, cómo trabajó 2 empleos para que él pudiera estudiar, cómo siempre fue su apoyo. Y ver cómo la trata ahora me rompe el corazón porque sé que no es él. Es lo que le han metido en la cabeza. Nos quedamos en esa cafetería casi 2 horas. Andrea me contó más cosas, cómo Laura siempre hablaba mal de las exparejas de los novios de su hija, cómo manipulaba situaciones para siempre salir como la víctima o la heroína, cómo Victoria había cortado lazos con varias amigas que no apoyaban su relación con Javier. Cuando salí de allí, no tenía dudas. Mi hijo no me había olvidado, mi hijo estaba siendo manipulado, y tenía que hacer algo. ¿Pero qué?
¿Cómo abres los ojos de alguien que no quiere ver? Esa noche, sentada en mi salón, miré la foto de Javier que tenía en la estantería, la de él sonriendo con su traje de graduación, abrazándome fuerte, y tomé una decisión. No iba a suplicar, no iba a rogar, no iba a humillarme más. Pero tampoco me iba a quedar callada. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de claridad y tormento. Por un lado, finalmente entendía lo que estaba pasando. No era yo, no había sido yo. No era complicada, ni invasiva, ni dramática como Javier me había hecho sentir. Era una estrategia calculada para sacarme del camino. Por otro lado, esa claridad no aliviaba el dolor. Al contrario, dolía más, porque ahora sabía que mi hijo no solo se había distanciado, se lo habían llevado, y lo peor era que él no lo veía. Pasé 2 noches sin dormir pensando en qué hacer. Podía llamar a Javier y contarle todo lo que había descubierto, pero sabía que no me creería. Me diría que estaba inventando cosas, que estaba celosa de Victoria, que Andrea y Lucía solo querían causar problemas. Podía presentarme el día de la boda sin invitación, hacer un escándalo, exigir mi lugar como madre, pero eso solo confirmaría lo que Victoria y Laura ya le habían dicho, que era conflictiva, que arruinaba los momentos importantes, que era mejor mantenerme lejos, o podía irme en silencio, dejar que todo pasara, aceptar que había perdido a mi hijo y seguir adelante. Ninguna de las opciones se sentía correcta. Fue mi hermana Isabel quien me dio la respuesta. Mari Carmen, escúchame bien. Si te vas en silencio, nunca sabrás si podrías haber hecho algo. Siempre te preguntarás, ¿y si hubiera hablado? Pero si hablas y él no escucha, al menos sabrás que lo intentaste y podrás vivir con eso. Tenía razón. Decidí escribirle una carta. No un mensaje, no una nota de voz. Una carta escrita a mano, de esas que toman tiempo, de esas que duelen escribir porque cada palabra viene del alma. Me senté en la mesa del comedor con papel y bolígrafo, y empecé. Javier, mi amor, no sé si leerás esta carta, no sé si llegará a tus manos, o si Victoria la interceptará primero, pero necesito escribirla. Necesito decirte lo que llevo en el pecho y que me está asfixiando. Hace 30 años nació el amor de mi vida. Eras tú. Llegaste una mañana temprano de febrero, pequeñito y arrugado, llorando fuerte, y yo, que tenía tanto miedo de no saber ser madre, te cogí en brazos y supe que haría cualquier cosa por ti, lo que fuera necesario. Cuando tu papá murió, mi mundo se derrumbó, pero tú estabas allí, y me aferré a ti como a un salvavidas. Trabajé turnos dobles para que no te faltara nada. Lloré en silencio para que no me vieras triste. Me guardé el cansancio, la soledad, el miedo, porque lo más importante eras tú. Te vi crecer, te vi convertirte en un hombre bueno, trabajador, cariñoso, y me sentí orgullosa, tan orgullosa. Pensé, lo logré. Mi hijo lo logró, pero pasó algo, Javier, algo que todavía no entiendo del todo. De repente, dejaste de llamar, dejaste de venir. Tus palabras se volvieron frías, tus visitas una obligación. Y yo, que siempre fui tu confidente, me convertí en un estorbo. Me dijiste que era normal, que tenías tu vida, y yo intenté entenderlo. De verdad lo intenté. Me callé, me hice a un lado. Dejé de insistir porque no quería ser la madre agobiante, la madre que no suelta, pero luego me enteré de que te ibas a casar, no por ti, por un comentario que escuché en el supermercado, y esperé a que me lo dijeras, a que me invitaras, a que te acordaras de que existo, y no pasó. Fui a tu casa a buscarte, a preguntarte, y me dijiste que no querías conflictos, que tu boda era algo íntimo, que Victoria y su familia lo tenían todo planeado. Hijo, ¿en qué momento me convertí en un conflicto? ¿En qué momento dejé de ser tu familia? He pensado mucho en esto, y he hablado con personas que te conocen, personas que te quieren,
y me han contado cosas que me duelen, pero que también me hacen entender. No te culpo, Javier. No te culpo de nada porque sé que cuando alguien sabe exactamente qué decir, cómo hacerte sentir especial, cómo convencerte de que mereces más, es fácil creerles. Es fácil empezar a ver tu vida pasada como algo pequeño y a las personas que estaban allí como obstáculos. Victoria es inteligente, su madre también. Y sé que te hacen sentir importante, exitoso, parte de algo grande. No voy a hablar mal de ellas porque no es mi lugar juzgar, pero sí quiero que sepas algo. Nunca te voy a pedir que elijas entre ellas y yo, porque una madre que ama de verdad no pone esas condiciones, pero tampoco voy a suplicar por un lugar en tu vida, porque una madre que se respeta no suplica amor. Si decides que tu camino es con ellas y que yo ya no tengo espacio allí, lo aceptaré. Me dolerá todos los días de mi vida, pero lo aceptaré porque te amo. Y amar también es soltar cuando ya no quieren agarrarse de ti. Solo quiero que sepas una cosa, hijo, algo que nunca olvides. El día que me necesites, estaré aquí. El día que te des cuenta de que te equivocaste, estaré aquí. El día que todo se derrumbe y no sepas a dónde ir, estaré aquí. Porque eso es lo que hacen las madres. Esperan, perdonan, aman incondicionalmente. Disfruta tu boda, mi amor. Disfruta tu nueva familia. Sé feliz. Aunque yo no esté allí, mi corazón estará, bendiciendo cada paso que des, deseando que la vida te dé todo lo que mereces. Y si algún día tienes hijos, entenderás este dolor que te estoy escribiendo hoy, y espero que ese día no sea demasiado tarde para que nos volvamos a encontrar. Te quiero, hijo. Siempre, pase lo que pase. Tu mamá, Mari Carmen. Terminé de escribir con las lágrimas cayéndome por las mejillas. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí su dirección con mano temblorosa y fui a correos. Pagué por correo certificado para asegurarme de que llegaría, de que alguien tendría que firmar. Cuando salí de allí, sentí como si hubiera dejado un pedazo de mi alma en ese sobre. Pasaron 3 días. Javier no llamó, no escribió, nada. El sábado era la boda. Me quedé en casa. Puse el teléfono en silencio. Me hice una manzanilla. Me senté en el sofá. Y a las 5 de la tarde, cuando calculé que sería la ceremonia, cerré los ojos y recé. Recé por mi hijo, por su felicidad, por su futuro. Y también recé por mí, por fuerza, por paz, por la capacidad de soltar. El domingo por la mañana, me desperté con una notificación del teléfono. Una amiga de Madrid, Carol, me había etiquetado en Facebook. Mari Carmen Ruiz, ¿has visto esto? Era un enlace. El vídeo de la boda. Mi corazón se detuvo, pero algo en mí, algo masoquista y necesitado de la verdad, me hizo hacer clic. La pantalla se llenó de imágenes, música de violín, un jardín precioso decorado con flores blancas, invitados elegantes. Y allí, caminando hacia el altar, mi hijo con un traje gris oscuro, guapo, serio, emocionado, del brazo de Laura, no del mío, del de ella. Laura llevaba un vestido azul marino, elegante, discreto. Sonreía ampliamente, saludando a los invitados como si fuera la protagonista. Javier la miraba con cariño, con respeto. Llegaron al altar. El sacerdote dijo algo que no pude escuchar porque el sonido del vídeo era malo, pero vi a Laura darle un beso en la mejilla a mi hijo. Cómo él le agradecía con un abrazo largo. Y luego entró Victoria, preciosa, radiante, del brazo de su padre. La ceremonia continuó, los votos, los anillos, el beso, y yo, sentada en mi salón, a 300 kilómetros de distancia, viendo todo a través de una pantalla, me di cuenta de algo terrible. No me habían olvidado, me habían reemplazado. Laura había tomado mi lugar, literalmente, y Javier lo había permitido. Más que eso, lo había querido. Cerré el vídeo.
Dejé el teléfono en la mesa, me levanté y caminé al patio. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el día era hermoso, pero para mí el mundo se había oscurecido. Esa noche recibí un mensaje de Javier. Mamá, recibí tu carta, gracias. Pero creo que exageraste muchas cosas. Victoria y su familia me han tratado muy bien. No entiendo por qué no puedes alegrarte por mí. Laura me llevó al altar porque fue un gesto simbólico. Ella ha sido muy importante en esta etapa de mi vida. Espero que lo entiendas. Te mando fotos de la boda. Ojalá algún día puedas conocer de verdad a Victoria y dejar los prejuicios. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un clavo. Exageraste. No puedes alegrarte. Prejuicios. Así me veía ahora, como una mujer amargada que no sabía soltar, como un problema a tolerar. No respondí. ¿Qué podía decir? Dejé el teléfono en la mesita de noche, me acosté en la cama, y allí, en la oscuridad de mi habitación, entendí algo fundamental. Había perdido la batalla, pero no la guerra, porque el tiempo, ese juez silencioso que todo lo ve y todo lo sabe, tarde o temprano pondría las cosas en su lugar. Solo tenía que esperar y confiar en que la vida siempre cobra sus deudas. Siempre. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días después de la boda fueron extraños. Ya no lloraba. Era como si mi cuerpo no tuviera más lágrimas que dar. Me sentía vacía, pero también extrañamente en paz, como cuando termina una tormenta y todo queda en silencio. Me dediqué a mi rutina. Me levantaba temprano. Hacía ejercicio. Cuidaba mis plantas en el patio. Leía. Bordaba. Visitaba a mis vecinas. Iba a misa los domingos. Desde fuera parecía que estaba bien, que había seguido adelante, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma Mari Carmen que suplicaba por una llamada. Ya no era la madre que se culpaba por todo. Ya no era la mujer que esperaba migajas de atención. Había entendido algo profundo, algo que solo se entiende después de tocar fondo. No puedes obligar a nadie a quererte, ni siquiera a tu hijo. Y también había entendido otra cosa. Soltar no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Javier no llamó, yo tampoco. Vi fotos de la luna de miel en sus redes sociales porque una madre no deja de ser madre aunque duela. Ibiza, playa, cenas románticas, sonrisas. Victoria estaba en todas las fotos. Y en muchas, también Laura. Sí, Laura había ido de luna de miel con ellos. Los comentarios decían cosas como: «Qué familia tan bonita, qué suerte tener una suegra tan guay, las mejores vacaciones». Cerré la aplicación y no la volví a abrir. Fue en esos días de silencio que empecé a pensar con claridad, no con dolor, no con rabia, con claridad. Repasé todo lo que había pasado, las señales, los cambios, las palabras de Lucía, las palabras de Andrea, la frialdad de Victoria, la manipulación de Laura, y entendí algo que me heló hasta los huesos. Esto no iba a terminar bien, no porque yo lo deseara, no porque quisiera venganza, sino porque las cosas construidas sobre mentiras y manipulación siempre se derrumban tarde o temprano. Laura ya había hecho esto antes, con sus exparejas, con el hijo de su segundo marido. Ahora lo estaba haciendo con mi hijo. Y Victoria estaba aprendiendo el mismo juego. ¿Cuánto tardaría Javier en darse cuenta? ¿Cuánto tardaría en ver que lo que creía que era amor era control? ¿Cuánto tardaría en sentir lo mismo que yo sentí? Que ya no era suficiente, que ya no era importante, que solo era una pieza en el tablero de ajedrez de otra persona. No tenía las respuestas, pero sabía que ese día llegaría. Y cuando llegara, yo estaría allí. 2 semanas después de su regreso de la luna de miel, recibí un mensaje de Javier. «Hola mamá, ¿cómo estás? Ya volvimos. Todo muy bien. Frío, formal, como un mensaje que mandas porque tienes que hacerlo». Respondí con el mismo tono. «Hola hijo, qué bien, me alegro. Cuídate».
No pregunté por Victoria, no pregunté por la luna de miel, no pregunté nada. Él no insistió. Llegó septiembre con sus lluvias. Continué con mi rutina, tranquila, ocupada, viva, pero distante, hasta que un día, a mediados de mes, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Diga, ¿señora Ruiz? Era una voz de hombre, mayor, cansada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Jorge. Jorge Sánchez, el padre de Victoria. Se me erizó la piel. Señor Sánchez, ¿pasa algo? Un largo suspiro. Señora Ruiz, la llamo porque creo que merece saber algo. Algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Sobre mi mujer, sobre Laura, y sobre lo que está pasando con su hijo. Me senté en el sofá. Mi corazón latía fuerte. Dígame, por favor. Y el señor Sánchez me contó. Me contó que Laura lo había estado controlando durante 20 años, que cuando se casaron ella era dulce, atenta, perfecta, pero poco a poco lo fue aislando de sus amigos, de su familia. Le decía que ellos no lo querían de verdad, que solo ella lo entendía, que solo ella lo valoraba. Me contó que Laura manejaba todo el dinero, que él ya no tenía acceso a sus propias cuentas, que ella decidía qué compraban, a dónde iban, con quién se relacionaban. Me contó que sus hijas, Victoria y su hermana menor, habían aprendido el mismo patrón, que Victoria había hecho lo mismo con sus exnovios, los aislaba, los controlaba, y cuando ya no les servían o cuando encontraba algo mejor los descartaba. Señora Ruiz, Andrea, la exnovia de su hijo, me caía muy bien. Era una buena chica, humilde, trabajadora, pero Laura la odiaba. Decía que no estaba a la altura de Victoria, que merecíamos algo mejor, y empezó a meterle ideas a Victoria en la cabeza. Ese chico tiene potencial, pero Andrea lo está frenando. Si Victoria se casa con Javier, puede hacer de él alguien importante. Cosas así. ¿Y usted no dijo nada? Lo intenté, señora. Se lo juro. Pero Laura, ella sabe cómo hacerte sentir pequeño, como que tus opiniones no importan. Y luego está Victoria, que es igual. Cuando las dos se juntan, es imposible ganar. El señor Sánchez hizo una pausa. Lo escuché respirar hondo. La llamo porque hace unos días escuché una conversación entre Laura y Victoria. Estaban hablando de usted. Se me cerró la garganta. ¿Qué decían? Decían que habían logrado despejar el campo, que Javier ya no hablaba de usted, que ya no la defendía, que todo iba según el plan. Y Laura le dijo a Victoria, ahora tienes que asegurarte de que no vuelva a buscarla. Si te necesita, que te necesite a ti. Si tiene problemas, que venga con nosotras. Si quiere consejos, que nos pregunte a nosotras. Así se hace, hija. Así se controla a un hombre, haciéndolo dependiente. Sentí náuseas. Señor Sánchez, ¿por qué me cuenta esto? Porque estoy cansado, señora, cansado de vivir así, cansado de ver cómo mi mujer destruye todo lo que toca. Y porque me cae bien su hijo y no quiero que termine como yo, solo, controlado, sin voz propia. ¿Y qué quiere que haga? No lo sé. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba que alguien más supiera la verdad. Pero si su hijo algún día despierta, si algún día se da cuenta de lo que está pasando, hágale saber que hubo personas que lo vieron, que no está loco, que todo fue real. Nos quedamos en silencio unos segundos. Gracias, señor Sánchez. De verdad, gracias por llamar. Cuídese, señora Ruiz. Y tenga paciencia. Estos juegos no duran para siempre. Siempre se caen. Colgó. Me quedé allí, teléfono en mano, procesando todo. Ya no era paranoia. Ya no era mi imaginación. Ya no era exageración. Era real. Y ahora tenía confirmación. Esa noche, mientras preparaba la cena, me vino una idea.
Una idea que no nació de la rabia ni del deseo de venganza, nació de algo más profundo, la necesidad de que Javier viera, para que un día, cuando todo se derrumbara, tuviera pruebas de quién era realmente la mujer con la que se había casado. No le iba a decir nada ahora, no me escucharía, me llamaría amargada, celosa, conflictiva, pero podía dejarle algo, una semilla, algo que en el momento adecuado lo hiciera cuestionarse las cosas. Dediqué los días siguientes a investigar discretamente, sin que nadie lo supiera. Busqué en redes sociales, en grupos de Facebook de la ciudad donde Laura solía vivir. Hablé con personas, hice preguntas, y encontré cosas. Encontré testimonios de la ex mujer del segundo marido de Laura, una mujer que contaba cómo Laura había manipulado a su marido para quedarse con la casa que era herencia familiar, cómo había convencido al juez de que merecía esa propiedad porque había invertido emocionalmente en la relación. Encontré al hijo de ese hombre, un hombre de 30 años que escribía en un foro: mi padre murió solo y arruinado por culpa de esa mujer, y yo no pude hacer nada. Encontré fotos, documentos, conversaciones, y encontré algo más. Fotos de Victoria con otro hombre. Fotos de hacía solo 4 meses, cuando todavía estaba comprometida con Javier. En las fotos estaban abrazados, besándose. El hombre era mayor, bien vestido. Las fotos estaban en un perfil privado de una amiga de Victoria, pero alguien me las envió. No eran fotos antiguas, tenían fecha, lugar, contexto. Victoria le había sido infiel a mi hijo. Guardé todo, imprimí las fotos, las metí en un sobremanila junto con capturas de pantalla de los testimonios, las conversaciones, todo, y escribí una nota. Javier, sé que ahora no me creerás. Sé que si te doy esto hoy, lo tirarás y pensarás que estoy intentando arruinar tu matrimonio. Por eso no te lo voy a dar ahora. Este sobre contiene verdades que algún día necesitarás ver. Cuando ese día llegue, espero que te ayude a entender que no estabas loco, que lo que sentías era real, que no todo era amor. Lo guardaré hasta que me lo pidas, hasta que estés listo. Mientras tanto, vive, sé feliz, intenta construir tu vida. Yo estaré aquí esperando. Con amor, tu mamá. Sellé el sobre. Lo metí en una caja de seguridad que tengo en mi armario junto con las joyas de mi madre y papeles importantes. Y esperé, porque sabía que ese día llegaría. Las mentiras siempre se descubren, siempre. Y cuando eso pasara, mi hijo iba a necesitar a alguien que lo recibiera sin juzgarlo, sin decir te lo dije, sin reproches. Iba a necesitar a su madre, y yo estaría lista, no con rabia, no con rencor, con amor, con los brazos abiertos, con la verdad en mis manos. Llegó octubre tranquilamente, noviembre también. Continué mi vida. Javier continuó la suya. No hablábamos mucho, mensajes ocasionales, cortos, educados, distantes, pero yo ya no sufría, ya no suplicaba, ya no esperaba que todo volviera a ser como antes. Había aprendido algo doloroso pero liberador. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Solo puedes estar lista para cuando caiga y confiar en que la vida, esa maestra sabia y justa, le enseñará lo que tú no pudiste, porque la vida siempre cobra sus deudas, siempre. La vida tiene una forma extraña de poner las cosas en su lugar. No siempre es rápida, no siempre es obvia, pero siempre, siempre encuentra la manera de colocar a cada uno donde le corresponde. Yo no tuve que hacer nada, solo observar, solo esperar, solo confiar, y la vida hizo el resto. Llegó diciembre con frío y noticias inesperadas. Javier me llamó, no me escribió. Me llamó, y su voz sonaba diferente, cansada, pequeña. Mamá. Sí, hijo. Dime, ¿cómo estás? Bien, Javier. ¿Y tú? Hubo una larga pausa, más o menos. Mi corazón se aceleró,
pero mantuve la voz calmada. ¿Qué pasa? Es que... no sé. Es complicado. ¿Quieres contármelo? Otro silencio. Es Victoria. Últimamente está muy diferente. Todo le molesta. Siempre está enfadada. Siempre se queja de cosas. Que no gano suficiente. Que no soy como su papá. Que no hago las cosas como ella quiere. Y su mamá, Laura, siempre está de su lado. Siempre me hace sentir que yo soy el problema. Respiré hondo. No dije te lo dije. No dije lo sabía. Solo escuché. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal, mamá. Me hace sentir que no soy suficiente, que no importa lo que haga, nunca va a estar bien. Y me hace sentir solo. Esa palabra me atravesó. Solo. Hijo, ¿has intentado hablar con ella? Decirle cómo te sientes. Sí, pero siempre termina diciendo que soy yo el que exagera, que soy demasiado sensible, que necesito madurar. Y Laura siempre está de acuerdo con ella. Dice que un hombre de verdad debe saber aguantar, que no debe quejarse tanto. Sentí rabia, pero me la tragué. Javier, ¿te acuerdas de cuando eras niño y te enseñé que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño? Sí. Pues sigo creyendo lo mismo. Ni tu mujer, ni tu suegra, ni nadie tiene derecho a hacerte sentir así. Se quedó callado. Pero es mi esposa, mamá. Se supone que debo hacerla feliz. Sí, hijo, pero ella también tiene que hacerte feliz a ti. El matrimonio es de 2, no de 3. ¿De 3? Tú, Victoria y Laura. Lo escuché suspirar. Sí, eso también me molesta. Laura siempre está aquí, siempre opina, siempre decide. Y si le digo algo a Victoria, se enfada y dice que estoy atacando a su mamá, que su mamá solo quiere ayudarnos. ¿Y tú crees que está ayudando? Ya no sé qué creer, mamá. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio lleno de todo lo que quería decir, pero no podía. Todavía no. Javier, yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y si necesitas hablar, estaré aquí. Sin juzgar, sin quejas, solo escuchando. Gracias, mamá. Te quiero, hijo, yo también. Colgamos, y supe que algo había empezado a agrietarse. En enero, las cosas empeoraron. Javier me llamó llorando. Llorando. Mi hijo, ese hombre que siempre fue fuerte, lloraba como un niño. Mamá, Victoria me echó de casa. ¿Te echó? ¿Qué quieres decir? Tuvimos una discusión. Le dije que necesitábamos espacio, que Laura no podía seguir viniendo todos los días, que necesitábamos privacidad, y se puso furiosa. Gritó que era un desagradecido, que su mamá nos había ayudado tanto, que si no me gustaba me fuera. Y Laura estaba allí, y en vez de calmar las cosas, le dijo a Victoria, «Déjalo ir, hija. Si no aprecia lo que tienes, que se vaya». Y Victoria me dijo, «Vete, márchate y no vuelvas». ¿Y dónde estás ahora? En un hotel. No sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer. Ven a casa, hijo. Ven aquí. Siempre hay un sitio para ti aquí, ¿de verdad? Siempre, Javier, siempre. Llegó esa misma noche, 3 horas de coche. Llegó con una maleta pequeña, los ojos rojos, el espíritu roto. Lo abracé en la puerta y se derrumbó en mis brazos como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Lloramos juntos, largo, en silencio, sin palabras, porque a veces el dolor es tan grande que las palabras solo estorban. Se quedó conmigo una semana. No hablamos mucho los primeros días. Dormía, comía poco, se quedaba mirando al techo. Revisaba constantemente el teléfono, esperando un mensaje de Victoria que nunca llegaba. Yo solo estaba allí, cocinando sus comidas favoritas, haciéndole té, dándole espacio. Al cuarto día, mientras desayunábamos, dijo, «Mamá, creo que cometí un error». «¿Qué error, hijo?» «Casarme tan rápido, no escucharte, distanciarme de ti, de Andrea, de mis amigos, de todo lo que era yo antes. ¿Y por qué crees que lo hiciste? Porque Victoria me hacía sentir especial, me hacía sentir que podía ser alguien más, alguien importante.
Y Laura siempre me decía que tenía potencial, que merecía más. Y yo les creí. ¿Y qué sientes ahora? Que me perdí, mamá, que ya no sé quién soy, que todo lo que hago está mal, que no soy suficiente para nadie. Me acerqué a él, le tomé la cara con las manos. Javier, mírame, tú eres suficiente. Siempre has sido suficiente. El problema no eres tú. El problema es que te rodeaste de personas que necesitaban que creyeras que no lo eras, porque así podían controlarte. ¿Controlarme? Sí, hijo, control. Cuando alguien te hace sentir que no eres suficiente, te vuelves dependiente de su aprobación. Haces cualquier cosa para complacerlos, y ellos lo saben, lo usan. Lo vi procesar mis palabras. Cómo empezaba a conectar los puntos. Mamá, ¿tú crees que Victoria? No te voy a decir qué pensar, hijo, pero sí te voy a decir que observes, que recuerdes, que veas los patrones y que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste libre? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin miedo a que se enfadaran contigo? Se quedó callado. Y entonces, muy despacio, empezó a hablar. Me contó todo. Cómo Victoria revisaba su teléfono, cómo se enfadaba si saludaba a otras mujeres, cómo controlaba su dinero, cómo decidía con quién podía juntarse y con quién no. Me contó que Laura le había sugerido que dejara su trabajo anterior porque no era lo suficientemente prestigioso, que había conseguido otro trabajo a través de contactos de ella, pero que ahora le exigían que diera parte de su sueldo para ayudar con gastos familiares. Me contó que no podía tomar ninguna decisión sin consultarlas, que si lo hacía, lo castigaban con días de silencio, quejas, haciéndolo sentir culpable. Me contó que había perdido contacto con todos sus amigos, que Andrea le había escrito hacía meses para ver cómo estaba, y Victoria le había dicho que la bloqueara porque las ex no deben estar en tu vida. Me contó que Laura prácticamente vivía en su casa, que tenía llave, que entraba cuando quería, que opinaba de todo, la comida, la decoración, la ropa, las decisiones. Y lo peor, mamá, es que yo sentía que algo estaba mal, pero cada vez que lo decía me hacían sentir que yo era el loco, que yo era el problema. Eso se llama luz de gas, hijo. Es una forma de manipulación. Te hacen dudar de tu propia realidad. ¿Y cómo no me di cuenta antes? Porque es un proceso lento, como la rana en el agua hirviendo. Si la metes de golpe, salta, pero si subes la temperatura poco a poco, no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Volvió a llorar, y yo lo abracé. Al sexto día, mientras dormía, recibí una llamada de Laura. Señora Ruiz. Su voz era fría, calculadora. Sí, sé que Javier está con usted. Así es. Necesito que entienda algo. Javier está pasando por un momento difícil, está confundido, y usted, como madre, no debería aprovecharse de esa confusión para ponerlo en contra de su esposa. Respiré hondo, conté hasta 5. Laura, yo no estoy poniendo a mi hijo en contra de nadie. Él está aquí porque necesitaba un lugar seguro, y esta es su casa. ¿Un lugar seguro, dice? Qué interesante. Porque, según tengo entendido, usted fue la que lo hizo sentir culpable por casarse, la que no aceptó a Victoria, la que creó todo este conflicto. Yo nunca creé ningún conflicto. Solo quería estar presente en la vida de mi hijo. Presente. Quería controlarlo, pero ya no pudo porque Javier creció y formó su propia familia y usted no lo pudo soportar. Sentí que me hervía la sangre, pero mantuve la voz calmada. Laura, no voy a discutir con usted. Mi hijo está aquí porque me necesita, y se quedará aquí todo el tiempo que necesite. Ya veremos, porque Javier va a volver. Siempre vuelven, y cuando lo haga, usted va a quedar como lo que es, una vieja amargada que no sabe soltar. Y colgó. Me quedé temblando de rabia, pero también con claridad, porque en esa llamada, Laura había mostrado su verdadera cara. Al séptimo día, Javier recibió un mensaje de Victoria.
Cariño, lo siento, me pasé, ven a casa, te echo de menos. Hablemos. Javier me enseñó el mensaje. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé. Parte de mí quiere creerle. Quiere pensar que todo se puede arreglar. Y la otra parte tiene miedo. Miedo de volver y que nada cambie. Miedo de seguir sintiéndome así. Me senté a su lado. Javier, te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar, pero necesito que lo sepas. Dime, hay algo que guardé para ti, algo que encontré hace meses. No te lo di antes porque no estabas listo, pero creo que ahora sí lo estás. ¿Qué es? Fui a mi habitación. Saqué el sobre de la caja de seguridad. Volví al salón. Se lo entregué. Ábrelo, cuando te sientas preparado. No hay prisa. Pero cuando lo hagas, entenderás muchas cosas. Tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es esto, mamá?